los tiempos más largos donde uno ha tenido que luchar. Alguien dijo, no, con sus propios miedos, temores, demonios. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la palabra y conocemos la verdad, hemos tratado de corregir nuestros caminos, llevarnos bajo la palabra de Dios, dejarnos guiar, porque es fácil perdernos, es fácil desanimarnos, es fácil equivocarnos cada día, porque esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y veo que es necesario que el hombre común, como nosotros, las personas, busquemos ayuda y la ayuda de Dios. No podríamos avanzar en la vida si estamos sometidos simplemente a una rutina. No podríamos crecer en la vida si nosotros no nos dedicamos a tener un espacio para realizar cuentas con Dios. Es por eso que quiero orientarles cuál puede ser nuestro camino según la palabra. Y mire, vamos a ir hoy continuando el estudio que ya tenemos acerca de la Biblia. Y voy a recapitular un poco para entrar a lo que es lo que quiero llegar. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al verso 21. Amén. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21. Y si usted ya lo tiene, simplemente hágamelo saber. Vamos a leer este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al verso 21, ¿ok? El libro de Pedro está casi en los últimos libros de la Biblia. Mire, le voy a mostrar. Este es el Antiguo Testamento. Mi lado izquierdo, en el mío. Usted debe ver el lado derecho. Y este otro lado es el Nuevo Testamento, y estoy casi en los últimos libros donde está el libro de Pedro, del apóstol Pedro. Dice la Biblia, en este libro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero mostrarles en el contenido de la Biblia, porque tenemos que saber que la Biblia tiene 66 libros distribuidos, y hemos dicho, en dos partes importantes que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estamos ya finalizando la parte del estudio del Antiguo Testamento de una manera resumida, porque hemos hablado acerca de los libros del Antiguo Testamento que como palabra de Dios nos hacen falta para saber lo que Dios nos está hablando. Y hemos hablado acerca, tomen en cuenta, de los libros de la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego hemos hablado acerca de la historia de Israel. Y luego hemos continuado con los libros, la historia de Israel, que abarca desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Luego hemos hablado un poco acerca de los libros poéticos, los libros de la sabiduría, que están abarcando acerca de este libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿verdad? Y entramos ahora a lo que son los libros proféticos, Hermanos, este pasaje que he leído nos habla acerca de estos libros, y quiero que, según su Biblia y la Biblia que yo tengo, vayamos a ver, después de los Cantares, los libros proféticos, que son 17 libros de la profecía, ¿ok? 17 libros de la profecía. Vayan a su contenido, porque después del libro de Salmos, Proverbios, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, vamos a encontrar otros libros que se llaman los libros de la profecía.
¿ok? Y están abarcando los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Qué nombres son estos? La verdad, son bastantes. Yo sé que algunos de nosotros podríamos hasta confundirnos. ¿Tantos libros tiene la Biblia? Pues quiero decirles que todos estos libros tienen una temática. Yo quisiera que alguien pueda tal vez enchufar su audio y responderme cuál es el tema central de la Biblia. Alguno que está ahí en su casita pueda responderme. Yo sé que entre ustedes hay personas, estudiantes y todo, pero ¿cuál es el tema central de la Biblia? A ver, quiero oír. Ok. El tema central de la Biblia es la salvación del hombre, porque el hombre estaba condenado por sus delitos y pecados. Por lo tanto, de la misma manera, tenemos que entender que estos libros proféticos, los libros de la profecía, van a hablarnos del mismo tema. A veces nosotros decimos, tantas cosas habla la Biblia. Sí, nos habla acerca de orientarnos por el camino correcto para que nosotros no nos perdamos y seamos condenados. Por eso Jesús vino para salvar al hombre pecador, salvarnos de nuestros pecados, porque los pecados ya nos habían condenado, porque habíamos quebrantado la naturaleza con la cual Dios nos había creado al principio, que era una naturaleza de santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que nosotros, cuando no estábamos entendiendo la palabra de verdad, teníamos de alguna manera los ojos vendados y no queríamos oír porque, ¿sabe? Más allá de que la palabra de Dios nos habla y nos muestra como un espejo cuál es nuestro reflejo, quiero decirle que Dios también, aunque usted no haya leído alguna vez la palabra, la conciencia nos acusa. La conciencia, ¿qué es la conciencia? Quiero decirles que la conciencia es una parte fundamental del hombre que Dios ha puesto en su alma para hacerle dar cuenta del mal o del bien que él pueda cometer. Observemos lo que ahora van a referirnos los libros de la profecía, ¿ok? Tomen en cuenta que ahora que estamos estudiando la Biblia, los libros proféticos tienen una función importante para hablar al pueblo de Dios. En aquel tiempo, el pueblo de Dios era una sola población que se llamaban los israelitas, los judíos. Y los profetas tenían la función de hablar en símbolos, en oráculos, pero también de manera directa al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo en pecado. Los pecados que iniciaron con lo que es la idolatría y aceptar a dioses paganos, los cuales en toda la civilización, en todas las culturas, siempre se ha manejado la historia por medio también de la espiritualidad que tiene el hombre. El hombre siempre ha buscado tener una relación con un Dios, en este caso en nuestro país, con una virgen, puede relacionarse con algún espíritu de muertos, porque el hombre siempre ha querido buscar la conexión con el más allá. De esa manera, el pueblo de Dios también se había desviado, aún conociendo que tenía el conocimiento de la ley y de la palabra de Dios. Observamos que los libros de los profetas van a ser una exhortación y una advertencia a su pueblo para que vuelvan y se arrepientan de sus pecados, porque quiero mencionarles que se estaban quebrantando los principales mandatos de parte de Dios.
Si usted va al libro de Éxodo capítulo 20, habla acerca de los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento que está descrito en el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, a partir de faltar a este mandamiento, de no reconocer al Dios verdadero, era fácil caer en pecado y desobedecer los próximos mandamientos. Escuche bien, los libros profetas, de los profetas que ahora estamos mencionando, que vienen a hacer lo que ya dijimos en su contenido, 17 profetas, los cuales van a escribir solamente al pueblo de Dios, exclusivamente para el pueblo de Dios, aunque también había naciones alrededor. Estos tenían un mensaje para que el pueblo se santifique, se aparte del pecado en el cual estaban viviendo. El primer pecado que habían cometido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era justamente honrar y buscar a otros dioses. Dioses los cuales inspiraban sacrificios humanos, sacrificios de primogénitos, y también infundían el libertinaje sexual en medio de su propia población, donde para adorarlos tenían que haber sacrificios y rituales humanos. Ese tipo de dioses había aceptado el pueblo de Dios. Por eso es que Dios dijo claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este tiempo, la mayoría de la sociedad no entiende, tampoco le conviene poder acercarse al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mire, si usted observa el libro de Génesis capítulo 20, el pueblo de Dios se forma en base a mandatos que tienen que obedecerse. Y esto tiene que ser con mandatos personales, particulares, individuales, que yo debo someterme, aun cuando la ley no me obligue, aun cuando tal vez no tenga presión del Estado, de la sociedad, porque estos mandamientos son personales de manera espiritual primeramente. Y ahí Dios había instituido en Éxodo 20 los 10 mandamientos para que el hombre, bajo esos principios, pueda vivir en su relación con Dios primeramente, porque primero dice: no tendrás dioses ajenos, porque la relación del hombre, de usted y de mí, primeramente tiene que ser con Dios. Y si nosotros faltamos a este mandamiento y no reconocemos al único Dios verdadero para seguirle, para obedecerle, no tenemos temor de él, ¿sabe lo que va a ocurrir? Es que nosotros nos vamos a degradar del pecado. Y la Biblia dice en Santiago y en otros pasajes más: el que practica el pecado es del diablo. Mire, tristemente nosotros hablamos del diablo como si fuera un mito, como si fuera simplemente una figura de caricatura. A veces hablamos del diablo como que él no tiene presencia en esta tierra. Al contrario, la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo, y el cual está sometiendo el carácter humano, y en su descontrol no se da cuenta que está siendo manipulado en sus pensamientos y en sus acciones por la obra de Satanás. Tomen en cuenta que en el principio Satanás se disfrazó como la serpiente antigua, quien había tentado a Eva. Mire, el primer contacto en la tierra que tuvo el hombre después de Dios fue con Satanás. Y de esa manera, la humanidad, nosotros tenemos un contacto, aunque usted crea que no tiene un contacto con el diablo. Dice que el diablo se disfraza aún como ángel de luz. ¿Para qué? Para hacer tropezar a la gente, para que el hombre se desvíe, porque sabe que va a venir un juicio. Es por eso que los libros de los profetas
Ahora, en los libros de los profetas, quiero que tome la atención y me diga, según el contenido, cuál es el primer libro de los profetas en el Antiguo Testamento y cuál es el último libro de los profetas también en el Antiguo Testamento. Si ha estado siguiendo hasta ahora este avance. ¿Alguien puede mencionarme? Está en su contenido. Conéctese, por favor, porque les he mencionado, les he dicho de tal parte a tal parte es el Pentateuco, de tal parte a tal parte son los libros históricos, de tal parte a tal parte. Muy bien, a ver, solamente dice, el último es Malaquías. ¿Cuál es el primero en el Antiguo Testamento? El primer libro de los profetas. Ok, gracias, Rosario. Eso, queremos que participen activando su micrófono, ¿ok? Desde Isaías, ¿sabe? Me encantaría que estemos como en una clase aquí en el templo. No podemos usar un pizarrón, tal vez todavía no estamos entrando a eso, pero sí quiero que tomen en cuenta estos profetas que eran escogidos, porque también habla la Biblia en estos mismos libros proféticos que habían falsos profetas. ¿Saben? Estos profetas de parte de Dios hablaban la verdad al pueblo. Y viendo la historia en el contenido de estos libros, que son 17, hablan acerca de el pecado y la confrontación al hombre que está en pecado, a todo el pueblo. Tal vez la temática principal de estos profetas era un llamado al arrepentimiento. Escuche, un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la sociedad, aun cuando conoce a Dios, suele degradarse. Aún la sociedad suele seguir consejos y pecados, los cuales simplemente van a dañar a su propia vida, porque eso va a traer castigo. Hermanos, quiero que tomen en cuenta que los profetas hablaron para su tiempo y los cuales también se pueden aplicar a nuestro tiempo. Los profetas de Dios eran instrumentos para confrontar y decir al hombre, al pueblo, su pecado. Y hoy en día, posiblemente, en la camarita que está ahí, posiblemente en este tiempo, hermanos, nadie nos esté diciendo cuáles son nuestros pecados. ¿Sabe? En este tiempo hace falta que mostremos al ser humano que está por un mal camino. Estoy seguro que si nosotros hablamos de leyes de verdad que constituyen la moral del hombre, la ética del hombre, estoy seguro que esas personas lo que van a decir es que nosotros somos racistas, pero no, al contrario, la Biblia es real y escuchen, habrá un juicio para todos un día. Porque lo que transmitieron los profetas en estos 17 libros estaban hablando justamente para que el pueblo se arrepienta y no siga viviendo conforme a sus pecados y no siga viviendo conforme a la idolatría y no siga viviendo conforme a la vanidad. ¿Sabe? Yo sé que a muchos de los que están presentes no les va a gustar decirles que, o oír que sean confrontados porque hay cosas que estamos tal vez interrumpiendo en una vida espiritual. La iglesia en este tiempo, lo que en aquel tiempo los profetas dijeron, dejen el mal camino, acérquense a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse nuevamente a la senda antigua, al camino correcto. El mensaje de los profetas era ¿para qué? Para decirles la verdad. Y la verdad quiero decirles, queridos hermanos, que la verdad nuestra, al igual que el del pueblo de Israel, es que el pueblo de Dios, nosotros no estamos buscando de manera correcta a Dios. Y si nosotros no nos arrepentimos delante de Dios, porque estamos pecando y no nos arrepentimos, la Biblia, según los profetas, hablaba de un juicio que iba a venir.
El juicio para ellos, escuchen, iba a ser que otros reinos los iban a gobernar y los iban a castigar e iban a destruir su ciudad. Pero quiero decirles que por el pecado que existe hay consecuencias. Los profetas denunciaron esto y quiero decirle, hermano, de manera sincera, ponte a cuentas con Dios. Los profetas dijeron esto, ponte a cuentas. ¿Qué significa? Date cuenta, observa tu vida, qué cosas malas o qué cosas buenas estás realizando. Porque de todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Y si en este tiempo te has alejado de Dios y no estás consagrando tu vida a Dios, toma en cuenta que la muerte también es parte de la vida y todos pasaremos por ello. Y si no estamos preparados para ello, primero dejaremos una herencia de pecado a nuestras generaciones y luego nos iremos condenados. Ni feliz en la tierra, ni feliz en la eternidad. El mensaje de los profetas era un llamado al arrepentimiento. Y era un llamado al arrepentimiento no a los paganos, sino a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros también debemos arrepentirnos. Nosotros también tenemos que dar cuentas a Dios y decir, Señor, de verdad, hasta aquí he llegado. Pero esto no es momentáneo ni emocional, donde usted simplemente aparte un día, 2 días para Dios. No, el arrepentimiento delante de Dios es todos los días, porque todos los días somos pecadores, todos los días hablamos mal, todos los días hacemos obras malas, tenemos pensamientos malos. Entonces, el llamado de los profetas fue, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque viene un juicio. El mensaje de los profetas siempre ha sido advirtiendo y preparando a su pueblo porque iba a venir un juicio. Y yo sé, hermanos, que también el juicio se acerca. Hay un juicio que es para toda la humanidad, pero también hay consecuencias personales aquí en la tierra. Todo lo que el hombre sembrare, dijo el Señor, eso también cosechará. Hay que creer lo que dice la Biblia. Hemos leído 2 de Pedro capítulo 1, 20 y 21, desde el 19. Mire. 2 de Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, estos profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios por medio de ellos sea quien esté hablando a su pueblo. Hermanos, cada uno de ellos tenía un mensaje para toda la nación. Un mensaje de manera diferente. Isaías habló a reyes. Jeremías habló a reyes, a sacerdotes, a profetas. Ezequiel habló al pueblo. Al pueblo. Daniel, usted conoce la historia de Daniel en el foso de los leones. Habló a otras naciones, a quienes estaban en gobierno en curso cuando ellos los habían tomado cautivos. Y también habla al pueblo que no está haciendo lo que debería ser. Cuando vamos al libro de Oseas relata cómo el hombre, aunque se tiende como temeroso de Dios, se embarra igual en el pecado, conociendo la palabra de Dios. Y la Biblia dice que más juicio va a haber para aquellos que conocen la palabra y no la practican. Luego tenemos a Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Todos estos profetas hablan al pueblo de Dios porque muchos habían dejado el culto a Dios. Escuchen, ¿cuántos de nosotros dejamos el culto a Dios? ¿Cuántos han dejado de presentarse ante el altar de Dios?
al alejarse del tabernáculo, del altar de Dios, el hombre de por sí empieza a alejarse de la consagración. Hermanos, ser cristianos, ser hijos de Dios, nos llama a una consagración espiritual, nos llama a una vida de compromiso, y es lo que a veces nosotros no queremos tener, un compromiso con Dios. Quiero que tomen en cuenta, vamos a pasar a la segunda parte. Ahora en unos segundos se va a cortar, pero vuelva a ingresar. Y continuamos con el estudio que tenemos. Con estos libros de la profecía, habla acerca de un juicio para aquellos que cometen el pecado. En aquel tiempo, generaciones enteras fueron castigadas, como un solo pueblo, como una sola nación. Tristemente, los hijos tuvieron que pagar lo que los padres también hicieron, lo que los padres sembraron. Mire, más que como iglesia, no, más que como historia que quiero contarles lo que está escrito en la palabra, lo que quiero es que vayamos a una reflexión. Si hemos visto por historia el castigo de un pueblo que, conociendo la verdad, se apartó de la verdad y cayó en un castigo, hermanos, nosotros tendríamos que ahora tomar en cuenta y ser tal vez sabios y observar que si hay castigo por el pecado, nosotros también podemos caer en el castigo. Y no el castigo de Dios, sino el castigo por el pecado. La Biblia dice en el libro de Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Eso se había cumplido en los antiguos. Ahora, ¿qué se va a cumplir para nosotros? ¿Qué viene para este pueblo que desobedece, que se aleja de Dios? Dios ama al pecador, pero el pecado lo condena. Yo sé que hay gente que está en la cárcel el día de hoy, arrepentida por haber cometido delitos, por haber cometido asesinatos. Pero ¿sabe qué? Las consecuencias lo han condenado por más que se hayan arrepentido. Nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Hermanos, viene un juicio para todos.
Pero Dios en este tiempo te dice, arrepiéntete porque quiere perdonarte. Dios en este tiempo te llama a que seas una persona diferente. Dios te ha hablado por medio de la palabra de los profetas. Usted tenga y dése el tiempo para leer a los profetas. Lea desde Isaías hasta Malaquías y vas a ver las cosas que han sucedido a consecuencia del pecado. Han pasado hambres, han pasado momentos donde han sido sitiados, acorralados como pueblo. Han tenido que subsistir a una destrucción masiva. ¿Pero todo por qué? Porque no estaban dispuestos a obedecer el mensaje de Dios. Esto no es una amenaza. ¿Sabe? Yo jamás me acerqué a Dios porque sé que Dios castiga. No fue mi intención de ser parte de la iglesia de Cristo. No fue mi intención, ni aquello que me obligó a ser parte de la iglesia. Simplemente el amor que tuvo Dios aún por un pueblo pecador me hizo entender que Él me ama y que Él te ama. Y que por esta situación, ahora tú puedes también acercarte a Dios para que perdone tus pecados. Dice la Biblia, hoy es día de salvación. Dice la Biblia que hoy tenemos que arrepentirnos. Y quiero decirte, si tú no crees, haz caso a tu conciencia, porque tu conciencia es usada por el Espíritu Santo de Dios para que tú sepas que estás mal. Y si tú no haces caso ni a tu conciencia, es como también no darte cuenta que Dios te está hablando o desobedecer a lo que Dios está poniendo en tu interior, porque, ¿sabe? A veces no hacemos caso a nadie. No hacemos caso, no queremos oír a nadie. Pero yo quiero decirles, como los profetas dijeron, hermanos, no creamos que somos santos. No creamos que somos perfectos y que nos merecemos el cielo. Además, tal vez todos somos pecadores. Y por eso debemos acercarnos a Dios para que Él nos perdone de nuestros pecados. Pedirle perdón para que tú seas librado de tus cadenas que tienes en tu corazón. No te creas justo ni bueno. Además, ¿cuántas obras buenas hemos hecho para Dios y para la gente? Al contrario, posiblemente hemos sido egoístas, pensando solo en nosotros. Los profetas, yo sé que si Jeremías, Isaías, Ezequiel, cualquiera de los profetas que están en el Antiguo Testamento hoy estuvieran presentes aquí en el mundo, también diría, arrepiéntanse porque viene un juicio. Y es verdad, viene un juicio. Viene un juicio para todos. Es un juicio para condenación o para recompensa. Dese cuenta cómo está nuestra vida, cómo está tu vida. Y no tengas miedo, no huyas de esto. ¿Por qué? Porque es fácil alejarnos del mensaje de la palabra, porque no estás obligado a ser parte de una iglesia, no estás obligado a ser parte de un culto. Y tal vez, si tú no quieres consagrar tu vida y quieres vivir todavía en pecado, simplemente dirás, no quiero que me estén exhortando todo el tiempo, me den sus sermones. Porque la palabra sermón para muchos es como castigo o como una reñida. Pero no es eso. La palabra de Dios es una enseñanza de amor. La Biblia es una carta de amor para nosotros, porque Él no quiere, dice la Biblia, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en esta noche, si Dios te ha hablado y si tú has tomado parte de esta pequeña enseñanza que se habló por los profetas, no hemos ido a hablar versículo tras versículo porque es amplio, son 17 libros en los profetas. Pero les he hablado del contenido del que se tratan todos estos libros. Hay un juicio que viene. Arrepiéntanse. El Señor les ama y quiere perdonarles. Ese era el mensaje de los profetas.
Y si tú estás entendiendo, hermano, acércate a Dios, conságrate a Dios, porque dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Y claramente se ven las señales de los últimos tiempos. No es una amenaza ni para que tengas miedo, simplemente date cuenta que hay un Dios de amor que te quiere salvar. Acércate a Dios, aférrate a Dios todos los días, vive para Dios. Antes de entrar al culto yo me puse un poco nostálgico. Dije, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿En qué pensamos todo el día? Estamos pensando en correr, comer, trabajar, ganar, tener ganancias. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Sabe? Hay muchas veces que Dios te habla y te llama a tener una comunión. Tú no sabes qué hacer, te desesperas y no sabes a dónde ir. Sales a la calle, te encuentras con tus amigos, pero sigues sintiendo ese vacío. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es que Dios te está llamando a que dobles rodillas y hables con Él. Para que tú en ese momento digas, Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero encaminarme en tu voluntad. Y cuando tú hagas eso, ¿sabes? Lo que va a pasar en tu vida es que tú vas a sentir una paz interior, el cual te va a llevar a una comunión con Él. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Acércate a Dios en este momento y dile, Señor Jesús, aquí estoy. Oremos. Amado Señor, en esta noche nos acercamos delante de ti, Señor. Las palabras de la profecía, Señor, se cumplieron en aquel tiempo. La mayoría no oyó a los profetas ni al mensaje de los profetas. Así como en el tiempo de Noé, durante 120 años Noé dijo que vendría un diluvio, un juicio de parte de Dios para el mundo. Y el mundo se burló y no hizo caso. Pero pasado el tiempo, cayó una gran lluvia que mató a todos los seres vivientes en la tierra. Pero los que entraron en el arca fueron salvos. El mismo mensaje lo dieron tus profetas, Señor, en el tiempo de los reyes. Pero ni el rey, ni sus sacerdotes, ni sus profetas, ni todo el pueblo hicieron caso. Se hablaba de un juicio, y el juicio llegó cuando vino Asiria y Babilonia. Cuando ellos vinieron y castigaron a la nación de Israel. Cuando vino Siria y destruyó al reino del norte, y cuando vino Babilonia y destruyó al reino del sur. Calamidades, muertes, sangre. Y ellos no creyeron a la profecía que dieron tus santos profetas. Hoy, Señor, no necesitamos profetas porque tu palabra es la profecía. Y simplemente el profeta ahora es un intermediario del mensaje, un vocero tuyo. Nosotros podemos ser profetas, pero si nosotros estamos dispuestos también a obedecer primero el mensaje para luego comunicarlo. Padre amado, yo te pido porque esta iglesia, mis hermanos que son parte de tu reino, hoy se arrepientan porque viene un juicio. Y si primero estamos andando en nuestros quehaceres, buscando, Señor, las cosas terrenales más que a ti, y si te estamos abandonando porque primero están cosas que tal vez han robado nuestra comunión contigo, Señor, hay un juicio para todos. Tu palabra dice, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y el que persevere buscando tu presencia, ayudando al prójimo, amando a sus enemigos, estas personas van a conocerte a ti cara a cara, Señor. En tus manos encomendamos esta reunión y que tu palabra haya hecho su efecto en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén.